Comencemos. Para el día de hoy yo les dejé lo siguiente, les dejé que ustedes investigaran, eso sí se los dejé como un reporte, qué era la continuidad de las funciones de varias variables. Muy bien, voy a dar, y también sí les dejé que investigaran qué era continuidad y que además investigaran algunas definiciones de las cuales ahorita voy a hacer énfasis. Este libro que les estoy mostrando es el libro de Larson de varias variables. Es la 9ª edición. También les quería señalar, chicos, ustedes se dieron cuenta que ya subí al Drive y también a su Classroom una biblioteca de libros de cálculo vectorial. Sí. Sí, profesora. Sí, voy a estar subiendo más material, y si ustedes tienen sugerencias, con mucho gusto lo aceptamos, solo coméntenos. A ver, ahorita como ustedes están viendo en la pantalla, el libro es el Larson de 9ª edición y precisamente parte de los conceptos que yo les dejé que investigaran, qué es un entorno, qué es un disco. Recuerdan que yo ya los comentaba en clases pasadas y de hecho lo que es un disco, lo que es una esfera o lo que es una bola, algunos autores lo consideran así, es parte de las definiciones y habla de lo que es un disco abierto, lo que equivale a lo que nosotros en cálculo de una variable llamábamos intervalos abiertos, intervalos cerrados, ¿estamos de acuerdo? Y observen cómo aquí les da de manera visual, de manera geométrica, lo que es un punto frontera, un punto interior, y aquí no viene, pero afuera de esta región, lo que es un punto exterior de la región, ¿ok? Además, por ahí yo les pedí también que ustedes investigaran algunos otros conceptos como qué es una región conexa, qué es una región convexa y tipos distintos de regiones. ¿Tuvieron algún problema con esta investigación, chicos? No. Perfecto. Ahora, ustedes me decían, recordaban que utilizábamos la definición. En este libro también viene la definición. Mire, solo para recordar, nos dice el límite de una función de dos variables es igual a L cuando X y Y tienden a X sub 0 y 0. Si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre la función y el límite es menor que epsilon siempre que la distancia entre x sub 0 y la distancia entre y sub 0 se encuentra entre 0 y delta. Y aquí, miren, esboza parte de lo que nosotros habíamos visto. Muy bien, ahora, observen, a diferencia de como nosotros lo tratamos, aquí el autor, sí considera importante comenzar a calcular límites a partir de las propiedades. Observen, este límite es un límite de forma directa. De hecho, para calcular este límite, lo que el autor ocupa es la regla del cociente. ¿Por qué? Porque el denominador, al considerar estos valores 1 y 2, no nos da 0 y por lo tanto podemos calcular las propiedades. Ocupa el cociente de las funciones, luego la suma de las funciones y al final este límite le da un valor. ¿Cuánto vale este límite? Dice él, en el numerador me da 10, en el denominador me da 5, 10 sobre 5 es igual a 2. Este también lo pueden calcular por definición si así lo quisieran, o si su profesora de pronto se los pide. Ya, de hecho, es lo que hace a continuación. Esto se les queda como tarea para que ustedes lo revisen, ¿ok? De hecho, les va a servir para los distintos ejemplos que pudiesen llegar a tener. Muy bien. Ahora me voy a saltar hasta lo que ustedes comentaban. No todos los límites son de la forma definida. Dado que no todos los límites son de la forma definida, entonces resulta ser, como este es el caso, que entonces tenemos que ver distintas maneras. Observen, nosotros vimos dos métodos para resolverlos la clase pasada. Uno fue mediante el método de cambios de coordenadas y la otra por límites reiterados. ¿Qué es lo que hace aquí el autor? Pues aproxima distintas curvas, distintas trayectorias, teorema del cual sí hablábamos nosotros la clase pasada, a este límite. Y lo que utiliza es que primero
Dice, voy a acercarme cuando y es igual a 0. Y al realizar eso, entonces tomo una recta en particular y igual a 0, que es una de tantas. Yo lo comentaba de forma general. Yo les recuerdo que les decía, consideremos m y y igual a mx, donde la pendiente puede ser cualquiera. Como toca el 0, 0, dice, entonces considera eso y le da esto. Al final, este límite, ¿cuánto le dio? 1. Después se aproxima por una recta diferente que si toca el punto 0, 0, que es y igual a x, que es la función identidad. Al sustituir aquí, este es otro método, considera como y es igual a x, aquí sustituye x, queda tal cual x cuadrada, y en vez de poner y, pone x cuadrada, porque y es igual a x, sobre x cuadrada más, en donde ve y, pone a x cuadrada elevado al cuadrado. El límite de esto, ¿cuánto les va a dar? En el numerador les da 0, en el denominador les da 2x al cuadrado elevado al cuadrado. Al considerar que x tiende a 0, ¿esto a dónde tiende? A 0. ¿Qué observan? Lo que yo les decía la clase pasada. El límite de una función por distintos caminos, si es el mismo, existe y se sospecha que está el número. Pero si por dos caminos diferentes nos da distintos valores de límite, entonces automáticamente decimos que el límite no existe. Y si no existe límite, pues entonces ya podemos concluir que este límite no existe. Muy bien. Ahora, vámonos a la definición de continuidad, que es con lo que el día de hoy comenzamos. Muy bien. Él considera que por definición se dice que una función es continua de dos variables en un punto x sub 0 y y sub 0 de una región abierta R si la función es igual al límite de la función cuando este punto general x, y tienden a x sub 0 y sub 0. Es decir, el límite de f de x, y cuando x, y tienden a x sub 0 y sub 0 es igual a ¿quién? A f de x sub 0 y sub 0. Entonces se dice que la función f es continua en una región abierta R, si es continua en todo punto de R. Muy bien. Esa definición fue la que ustedes revisaron, ¿cierto o no, chicos? ¿Chicos? Sí. Sí. Ok, pregunta. ¿Todos lo entendieron? Más o menos. Más o menos. Otros dicen que no les quedó muy No claro. mucho. No muy bien. Ok, vamos a entenderlo. De hecho, supongo que algunos de ustedes me dicen, lo han de haber encontrado de una forma diferente. A mí, en esta ocasión decidí tomar el Larson, porque además de que es un autor muy didáctico, nos hace ver las cosas de una forma más simple. Permítanme tantito, nada más déjenme iniciar en la otra, en el otro dispositivo para que yo pueda compartirles el pizarrón. Es que se me olvidó iniciar antes. Si se dieron cuenta, hoy abrí un poquito tarde. Muy bien, chicos. ¿Qué es lo que nos dice esta definición? Algunos autores manejan primero que tiene que estar primero definida la función, como se observa, f de x sub 0 y sub 0. A grosso modo, y de hecho haciendo una comparación con el cálculo de una variable, si nosotros suponemos en el cálculo de una variable que nosotros tenemos un punto x sub 0 y de hecho ustedes le llamaban a. En este caso, en este cálculo tenemos dos variables, x sub 0 y y sub 0. A diferencia de una variable, nosotros observamos que existen distintas maneras de acercarnos. Entonces, yo estoy interesada si en este punto hay continuidad. ¿Qué me dice la definición? Pues para ver si hay continuidad o no, yo debo de considerar dos cosas. Uno, debo de corroborar que la función esté definida en el punto x sub 0 y y sub 0. Punto número 2 de la definición. El límite de la función en x sub 0 y y sub 0 cuando x, y tienden a dónde? A x sub 0 y y sub 0
debe de existir, pero además, tercer punto de la definición, que es con el que empieza el arzo. El límite de la función, cuando x y y tiende a este punto x sub 0 y y sub 0, tiene que ser igual a ¿quién? A la función evaluada en ese punto. Si se cumplen esos 3 puntos, entonces se dice que la función es continua, ¿dónde? En este punto, en x sub 0 y y sub 0, ¿ok? ¿Qué significa intuitivamente que algo sea continuo? Como ustedes lo veían en las gráficas, que no tiene ninguna manera en la que se rompa el comportamiento gráfico de la función. Por ejemplo, en esta línea que yo acabo de esbozar, si se dan cuenta, no existe ningún rompimiento del comportamiento gráfico. Entonces, se dice que esto es continuo. Supongamos en particular qué es lo que nosotros hacemos. Pero a mí me interesa este punto x sub 0 y y sub 0. ¿Pero por qué le interesa ese punto? No sé, es el que me va a determinar si va a terminar el mundo o no. ¿Ok? Luego ya ven en esas películas de acción que nos presentan, pues así es análogamente aquí. En x sub 0 y y sub 0 se quiere determinar cuál es el comportamiento, si es continuo o no. Si cumple esos 3 puntos, entonces decimos que sí hay continuidad. ¿Ya quedó más claro para todos, chicos? Sí. Sí, profesora. Bueno, ok, ahora vamos a retomar parte del ejemplo que ve el autor Larson, que es el 3. Dice, ok, nosotros ya vimos hace unos minutos, recordemos que el límite de la función 5x cuadrada y sobre x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Es decir, su límite sí existe. Cuando x y y tienden ¿a dónde? A 0,0. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿la función está definida en 0,0? ¿Eso cómo lo sé? Pues únicamente sustituyendo el valor 0,0. Y al sustituir el valor 0,0 aquí, ¿qué obtengo? En el numerador obtengo 0. ¿Pero qué pasa en el denominador? ¿Está definida? No, ¿Por qué no? porque quedaría 0 también. Sí, efectivamente. Dice su compañero, no, no está definida. ¿Por qué? Porque nos quedaría un número definido sobre 0. Y dentro del conjunto de los reales, el número definido sobre 0 no existe. Y luego entonces, dado que no está definida, ¿qué es lo que nos dice aquí? Se puede eliminar la descontinuidad de f en 0,0 igual que sus límites. Por lo tanto, esta función no es continua ¿en dónde? En 0,0. Y aquí nos dice en particular, tales discontinuidades se vuelven removibles o evitables. Es decir, de hecho, ustedes veían algo parecido en funciones de una variable. Se le conoce como discontinuidad removible o evitable si sucede ¿qué cosa? Si se puede reescribir esa función, vamos a hacerlo a continuación, ¿ok? Para ello, nosotros recordamos que nuestra función original, f de x, y, es igual a ¿quién? A 5x cuadrada por y sobre x cuadrada más y cuadrada. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora, nosotros ya comprobamos que ese límite es igual a 0, y lo que yo les decía, el segundo paso, ok, el límite es igual a 0, y la función en 0,0 nos queda 0 sobre 0, lo cual es una indefinición en los reales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Como es una indefinición en los reales, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues entonces nos preguntamos qué es lo que el libro hizo, que es el autor dice. Pues entonces, dado que es una indefinición, ¿puedo yo cambiar eso? Sí. Y por eso él le llama una discontinuidad removible, por lo siguiente. Porque, ¿cuánto vale el límite, chicos? 0, ¿no? Ajá.
Dado que el límite vale 0, entonces yo voy a redefinir esa función. Ya no la voy a llamar f para que no me confunda. La voy a llamar g de x, y. Y esta va a valer 0 cuando x y y sean igual a 0. Ah, pero va a valer 5x cuadrada por y sobre x cuadrada más y cuadrada, cuando ¿qué suceda? Cuando x, y sea diferente de 0,0. Y así como está, esta función g de x sí es continua, ¿ok? A diferencia de la función f original con la que nosotros comenzamos. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí, chicos? No, profesora. Ok, ¿puedo cambiar la diapositiva o siguen anotando? Seguimos. Muy bien. Ya hicieron su reporte. Muy bien, ahora. Muy bien. Aquí nos dice también algo interesante. Ese es un ejemplo, segundo ejemplo. ¿Qué pasa con esta función? F de xy igual a x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada elevado al cuadrado. ¿Esta función es continua? Nos pregunta el autor. Y nosotros, pregunta para ustedes. ¿Es continua esta función, chicos? No, ¿Por qué no? no es por la indeterminación. Ok, por la indeterminación. 0 sobre 0 no está definido, ese es 1. Y como tampoco es continua, pero entonces pregunta, ¿el límite de esta función cuando x tiende a 0 y cuando y tiende a 0 existe? ¿Sabemos nosotros cuánto vale ese límite? No. ¿No, verdad? Ok. Si nosotros podemos calcular el límite de esto y nos da un único límite, entonces decimos que dado que existe límite, la función se puede redefinir. Y entonces hablaríamos, como en el caso anterior, de una discontinuidad removible o evitable. Me voy a regresar un poquito porque este ejemplo probablemente no lo recuerden, pero nosotros justamente fue con el que comencé. Yo les decía que este límite no existe. El autor lo manejó por trayectorias. Primero consideró una recta y igual a 0 y después una recta y igual a x. Por estos distintos caminos les dio distintos límites. Por lo tanto, el límite que sucede no existe. A diferencia del ejemplo anterior, dado que el límite no existe, entonces, ¿qué sucede? Ok. Entonces, esta discontinuidad no es removible. ¿Cómo se le llama esa discontinuidad? No es removible y tampoco es evitable. Únicamente es una discontinuidad donde no podemos realizar nada, ¿ok? ¿Con estos dos ejemplos es suficiente o quieren que sigamos viendo ejemplos de este tipo? A ver, otro mejor. Ok. A ver, veamos qué otras funciones nos presentan aquí. Oh, aquí sí sé. No, voy a poner una diferente. Muy bien. Supongamos que tenemos ahora una función, ejemplo 3. F de x, y igual a 5xy sobre x cuadrada menos y cuadrada. Y mi pregunta ¿es continua? En 1,1. Muy bien. Ay, gracias, chicos. Se me olvidó grabar otra vez. Ah, no, sí estoy grabando. Está grabando. Era de hace ratito, ¿verdad? Yo dije, ay, ya no estoy grabando, se me olvida. Muy bien. 1. Para determinar si esta función es continua, entonces, por definición, recordemos, paso número 1. Tengo que ver cuánto vale el límite de la función 5xy
sobre x cuadrada menos y cuadrada cuando x, y tiende ¿a dónde? A 1,1. Paso 2. ¿Cuánto vale la función en 1,1? Y paso 3. El límite de la función, la llamé f de xy, ¿verdad? Es igual a f de 1,1. Dado que todavía no lo sé, le voy a poner signo de interrogación. Cuando xy tienden a 1,1. Esa es la definición de continuidad, ¿ok? ¿Hasta aquí todos me van siguiendo? Sí, sí, sí. Ok. Si esto es cierto, entonces veamos. Voy a cambiar de diapositiva. ¿Cuánto vale el límite de la función 5xy sobre x cuadrada menos y cuadrada cuando xy tienden a 1,1? ¿Qué tipo de límite tengo ahí, chicos? Iba a decir indeterminado, pero no, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dicen los demás? Yo digo que es indeterminado, ¿no? Sí, sí es Sí, indeterminado. sí es indeterminado. Sí está correcto, no dude usted. ¿Ya ve? Aquí tiene compañeros que lo apoyan y yo también. Es que no estaba muy seguro. Es indeterminado. Sí es indeterminado. Y como es indeterminado, entonces existen 3 maneras en las que nosotros ya sabemos cómo calcularlo. 1, por límites reiterados. 2, por cambios de coordenadas. 3, por distintas trayectorias. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular este límite. Vamos a hacerlo por reiterados, que también son trayectorias al final. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? Del límite cuando y tiende a 1 de 5xy sobre x cuadrada menos y cuadrada. ¿Cuánto vale este límite, chicos? Bueno, antes de continuar, de hecho voy a ocupar mi pizarra mágica. ¿Ok? El límite del interior del corchete, ¿cuánto vale? Cuando y tiende a 1, aquí nos da 5x. ¿Están de acuerdo? Entonces ya lo pongo. Como y tiende a 1, entonces aquí me queda x cuadrada menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí entró? Sí. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, todo Ok. bien. Voy a anotarlo nuevamente. 5x sobre x cuadrada menos 1. Muy bien. ¿Esto se puede reducir aún más? Pregunta para todos. No. No, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si yo considero el límite de esta función cuando x tiende a 1? Indeterminado, ¿no? Es un límite de la forma indeterminada. ¿Y cómo calculamos esos límites en cálculo de una variable? Porque este ya se convierte en un límite de una variable, ¿cierto o no? ¿Cómo lo calculamos este, chicos? Se puede igual bueno, ¿cómo se llama este? Por cuando los cambias por coseno y seno, no. Sí lo podemos hacer también si quieren. O sea, como la X ahí se reemplaza por coseno, ¿no? Ah, ok. Ahorita ya estamos en límite de una variable. ¿Cómo resolveríamos esto? A ver, ideas, chicos. ¿Era de Es lógica? que, según bueno, según yo, se tiene que resolver de forma lateral y el límite no existe. Ok, dice su compañero. Muy bien, lo recordó. Porque con el primero, calculándolo por la izquierda, si x vale a 1, debería dar menos infinito, y por la derecha, pues, más infinito. Entonces, pues, no existe, según yo. Gracias.
A ver, vamos a recordar un poquito. Y esa es una manera, la otra ahorita lo vamos a ver. Una manera, dice su compañero, lo recordó, es para calcular este límite, dado que se aproximan a 1, al final se convierte en un límite lateral, es decir, se acercan a la derecha de 1 y luego a la izquierda. Si ambos límites les da el mismo valor, se dice que el límite existe. Pero en este caso, observen, si ustedes toman el límite de 5x sobre x cuadrada menos 1 cuando x tiende a 1 por la derecha, eso significa que el numerador que les da positivo. Pero ¿qué pasa en el denominador? Les queda quedando un número positivo sobre 0. Cuando tienen un número positivo sobre 0, dice su compañero Brian, esto les da infinito. Al final es un límite infinito. Ahora, si toman el límite de 5x sobre x cuadrada menos 1 cuando x tiende a 1 por la izquierda, y en el mejor de los casos, dado que 1 es positivo, pueden tomar a partir de 0. Y de todos modos, a ver, les da en el denominador un número negativo, pero arriba les sigue dando positivo. No sé si todos lo ven. ¿Chicos? Sí. Ok, Sí. entonces eso no les da más infinito, sino les da menos infinito. Por lo tanto, este límite no existe. Y si no existe límite, entonces tenemos que utilizar la segunda definición de, bueno, entonces la pregunta es, el límite no existe. Más bien, la afirmación es, el límite cuando x, y tiende a 1,1 ¿de quién? De 5xy sobre x cuadrada menos y cuadrada, no existe. Y por lo tanto ya no me importa cuánto vale de todos modos f de 1,1, pero por curiosidad lo vamos a hacer. ¿Cuánto vale f de 1,1? Ah, 5 sobre 0, ¿no? 5 sobre 0, lo cual me da una Indeterminado. indeterminación o una indefinición en los reales. Ok, esto es paso a pasito. Ahorita lo vamos a ver de una forma más general. ¿Sí va quedando más claro lo que estamos realizando, chicos, a través de la definición de continuidad? Sí. sí. De hecho, no va a ser el único punto donde esta función no va a ser continua. Veamos. Me voy a saltar a otra diapositiva. ¿Sí puedo o siguen copiando, chicos? ¿Cuál es el dominio de esta función, chicos? Sí. Ok, dicen ustedes. Es de tal forma que el denominador x cuadrada menos y cuadrada sea diferente de 0. Despejemos a la variable x en términos de y. X cuadrada tiene que ser diferente de y cuadrada. De y cuadrada. Y si obtengo raíz cuadrada en ambos términos, termino obteniendo que x tiene que ser diferente de Y. y. Ustedes acaban de obtener que su función no va a estar definida en ningún número donde x igual a y. El análisis que acabamos de realizar era un caso particular de esto, ¿cierto o no, chicos? En cualquier punto donde su función no esté definida no va a ser continua. Donde su límite no exista tampoco va a ser continua. Y donde ni el límite ni la función estén definidas no va a ser continua. Entonces ya puedo yo decir algo más, dado este análisis que acabamos de hacer. F de x, y igual a 5xy sobre x cuadrada menos y cuadrada es discontinua en cualquier x
igual a y. ¿Ok, chicos? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. De hecho, lo que nosotros acabamos de hacer es una generalización de lo que es la definición de continuidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestra. Muy Sí. bien. Sí. Perfecto. ¿Quieren que veamos otro ejemplo o con este fue suficiente? Direccional. Sea f una función de dos variables xy y y. X, y y. Y sea u igual al coseno de teta i más seno de teta j. Un vector unitario. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de u, que se denota derivada de uf, es igual a la derivada de f de xy igual al límite f por x más t coseno de teta más t seno de teta menos fxy sobre t, siempre que este límite exista. Gracias, Víctor. Alberto Uriel Solano, vuelva a leer nuevamente la definición como usted lo entienda. Sea f una función de dos variables xy, y, coma y, sea u igual a coseno de teta i más seno coseno de teta j, un vector unitario, entonces la derivada direccional de f en la dirección de u, que se denota de duf, es du f de xy igual al límite cuando t tiende a 0 sobre f de x más t coseno de teta y más t seno de teta menos f xy sobre t. Gracias. Siempre que este límite exista. Gracias. García Montiel Jesús, por favor, lea nuevamente la definición como usted la entienda. Ok. Sea f una función de dos variables x y sea u igual a coseno de teta i más seno de teta j, un vector unitario. Entonces la derivada direccional de f en la dirección de u, que se denota du f, es la derivada, esa es, bueno, du f de x, y igual al límite de t cuando t tiende a 0 de f de x más t coseno de teta y más t seno de teta menos f de xy sobre t, sobre t, siempre que este límite existe. Ok, muchas gracias. ¿Recuerdan ustedes la definición de derivada en cálculo de una variable? Observen, es muy parecida. De hecho, lo que ustedes, en vez de poner t coseno de teta, solo tenían una variable. Aquí tenemos dos variables, x y y, porque es una función de dos variables. Y vamos a calcular la variación a lo largo de la dirección de este vector u. Muy bien. La definición es muy parecida, nada más que incrementamos en la variable x t veces coseno de teta, incrementamos en la variable y t seno de teta y luego le restamos la misma función sobre quién, sobre t. El límite, dicen ustedes, cuando t tiende a 0. Esto es importante, recuerden, por ahí veían el cociente de Newton. Esto sería equivalente al cociente de Newton en una variable, esto es en dos variables. Considerando aquí que dado que vamos en la dirección del vector unitario u, aparece el parámetro t, aparece coseno de teta, aparece el parámetro t y aparece seno de teta. Esto se lee como la derivada en la dirección de u de f de xy, ¿ok? Y recuerden que en una de sus interpretaciones, la derivada significa la variación. Entonces, supongamos que yo quiero ver la variación en esta montañita. Entonces, voy a suponer que tengo un vector que va en una dirección u en el espacio, cuyas componentes de forma general, ¿quiénes son? Lo que ustedes decían. X y Y. En particular, X, Y
En particular en coordenadas cartesianas, esto lo proyectan en el plano. En el plano va a estar variando a un ángulo teta, ¿cierto o no? Entonces vamos a tener justamente lo que dice el autor. X es igual a ¿quién? Voy a bajar un poquito. A T coseno de teta. Lo que yo varío respecto del eje principal, X sub 0 más T coseno de teta, y lo que yo varío en Y, Y sub 0 más T seno de teta. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Alguna duda de esto que estoy viendo, chicos? No, profesora. Ay, qué bonito. Muy bien. Ahora, hasta aquí lo que es la definición. Voy a retomar ahora a otro autor. ¿Sí puedo cambiar de libro o están anotando la definición? Ok, gracias, chicos. Sí los estoy viendo, ¿eh? Observen, aquí, este es del Colome. Colome dice algo muy parecido, nada más que en vez de poner U de unitario, que ese es algo importante que también voy a comentar, le llama vector B, es la derivada de la superficie Z en la dirección de V, está definido como el límite de F de X sub 0 más S coseno de, nada más que ahora su ángulo no es teta, sino alfa, coma Y sub 0 más S seno de S alfa menos F de X sub 0 Y sub 0. Y ahora sí, a partir de esa definición general, nos vamos a ir a los casos particulares para obtener, ¿qué? Las derivadas parciales en X y en Y. Ahora, para obtener la derivada parcial en X, yo voy a suponer que mi ángulo alfa vale 0. Cuando yo tengo en esta definición alfa igual a 0, ¿cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. Entonces aquí me va a quedar X sub 0 más S. ¿Estamos de acuerdo? Coma. Y sub 0 más S. ¿Cuánto vale seno de 0? 0. Entonces, sumando en Y me va a dar 0. Y todo lo demás va a quedar igual. Observen. Cuando yo hago eso en la definición de derivada direccional, yo obtengo X sub 0 más S, coma Y sub 0 menos F de X sub 0 Y sub 0 sobre S. Cuando S tiende a 0. Y si este límite existe, adivinen qué. Esto que está aquí anotado, chicos, es la derivada parcial en X. ¿Ok? Ahora bien, de hecho aquí hace la aclaración. Voy a tomar un segundo caso. El caso cuando el ángulo alfa es igual a pi medios. Observemos en la definición, me voy a regresar un poquito. En la definición, alfa es igual a pi medios. ¿Cuánto vale el coseno de pi medios, chicos? '¿Cuánto? 0. 0. Entonces aquí únicamente queda X sub 0. Este sumando nos da 0. ¿Cuánto vale el seno de pi medios? 1. 1. Entonces aquí me queda Y sub 0 más S. Al obtener eso, observemos. Nosotros tenemos el límite de F de X sub 0, Y sub 0 más S, menos F de X sub 0, Y sub 0 cuando S tiende a 0 de este cociente. Esto es la definición de la derivada parcial respecto de Y. Muy bien. Con esto que acabo de decir, les di 3 definiciones. 1. Definición de derivada direccional, que es de forma general. 2. Definición de derivada parcial respecto de X. Y 3. Definición de derivada parcial respecto de la variable Y. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Para algunos esto es demasiado obvio?
No, no hay ninguna duda, profesora. Y no, no es tan obvio. ¿Cómo? Bueno, por mi parte no hay ninguna duda, pero no, no es tan fácil. Ah, ok. Muy bien. Vamos a utilizar la definición de derivada direccional. Vamos a calcular, vamos a ver en dónde se ocupa principalmente. La diferencia entre derivada direccional y la derivada parcial es que la derivada parcial en X y Y nos indica los cambios únicamente en X, chicos. La derivada parcial en Y indica cambios únicamente respecto de la variable Y. A diferencia de la derivada direccional, de hecho yo aquí agregaría el vector V. Ah, bueno, aquí está. Esta nos indica los cambios en el plano XY en cualquier dirección a un ángulo alfa. ¿Ya lo notaron? Es por ello que yo decidí comenzar por derivada direccional y no verlo como temas externos, sino como uno solo. Muy bien, si no hay ninguna duda, voy a comenzar utilizando la definición. ¿Ok? Otra aclaración. Aquí dice el libro, y de hecho es la manera en la que se simbolizan. Cuando se habla de la derivada parcial respecto de la variable X, se puede utilizar la nomenclatura que nosotros vemos aquí. Observen, a diferencia de lo que ustedes hacían en el cálculo de una variable, aquí aparece, ¿qué cosa? Una D jorobadita. Esto es importante, porque esto indica derivada parcial de Z o de f de XY respecto de X, derivada parcial de f respecto de X. Una tercera manera es la derivada de f de XY respecto de X. Esta manera que viene aquí expresada, f con un subíndice en X, es la más común. Algunos utilizan esta es poco común, Z respecto de X. Y lo mismo para la variable Z, derivada parcial. Cuando ustedes vean cálculo diferencial, más bien, ecuaciones diferenciales, y van a resolver ecuaciones parciales, van a aparecer continuamente esta simbología, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que no. Muy bien, muchas No. gracias. Ahora, ¿qué significa geométricamente la derivada parcial? Ustedes lo veían. ¿Recuerdan las trazas que nosotros veíamos en las clases de superficies? Aquí van a volver a aparecer. Resulta ser que cuando ustedes derivan respecto de la variable X, ustedes están suponiendo la variable Y como una constante. Como eso es cierto, entonces ustedes van a tener lo siguiente, observen. En las figuras, aquí nos dice 2.7 y 2.8, tiene la gráfica de una superficie, que es esta que está, la voy a iluminar en color azul. ¿Ok? Esta es su superficie, que es f de XY. Ahora bien, dice, cuando ustedes derivan respecto de la variable X, ¿a quién están suponiendo como una constante? A la variable Y. Cuando ustedes derivan respecto de la variable Y, ustedes están suponiendo a la variable X como una constante. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Lo siguiente. Cuando suponemos, por ejemplo, que Y es una constante, va a aparecer, déjenme cambiar de colorcito, van a aparecer distintas trazas. Observen. Aquí nosotros vemos un plano Y igual a Y sub 0, que intersecta a la curva. Es decir, la intersección de esta traza Y igual a Y sub 0 con la superficie en un punto específico va a ser la derivada parcial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esa es su interpretación geométrica de la derivada de f de XY con respecto a X. Es la intersección de la traza en la superficie cuando Y es igual a Y sub 0.
Análogamente, nosotros vamos a tener algo parecido, pero con la variable x. Ahora yo quiero obtener la derivada parcial de la función f de xy respecto de la variable y. Entonces, ¿a quién supongo como una constante? A x. X es igual a x sub 0. Y entonces, ¿qué aparece aquí? Un plano en x igual a x sub 0 que corta a la superficie. Y va a aparecer aquí justamente una recta tangente en el punto x0 y es sub 0. Esa es la interpretación de quién, de la derivada parcial. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. Ok. No. Muy bien, chicos, gracias. Ya que no tienen dudas, entonces, esta función está un poquito complicada, pero les voy a poner una más sencilla. Vamos a realizar un ejemplo utilizando las tres definiciones. 1. Para la función f de xy igual a xy más x, calcular por definición la derivada direccional de la función donde el vector u, bueno, antes de ser u, va a ser el vector v, es igual a ¿quién? A 2,1. O se desplaza a un ángulo. Dejémoslo así, ok. A 2,1, ok. Inciso 2. Este es el primer inciso. Ok, ya alguien está. Inciso B. Calcular la derivada parcial, es decir, f de x en xy igual por definición. Inciso C. Calcular la derivada parcial de la función respecto de y igual por definición. ¿Ok? Voy a regresarme para que anoten la función nuevamente. No hay que olvidar que su función f de x, y, ¿quién es? xy más x. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar, recordemos que nuestra definición de derivada direccional, ¿quién es? Voy a partir de la definición del Colome. Permítanme. Aquí está. Es la derivada de mi función de f de x, y es igual al límite de ¿quién? De x sub 0 más s coseno de alfa, y sub 0 más s seno de alfa menos f de x sub 0 y sub 0. Lo voy a hacer más simple para que alcancemos a calcular, ¿ok? Ya sé que en el ejemplo yo no lo comenté, pero voy a suponer que x sub 0 va a ser calculado en un punto en específico. Voy a suponer que mi punto x sub 0 y y sub 0, ¿quién va a ser? Mi punto x sub 0 y y sub 0, porque podemos suponer que es cualquier punto en general, va a ser igual al punto 0,0. ¿Ok? ¿Y qué más? Ah, pues ya tenía. ¿Mi vector quién era, chicos? El 2,1, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora, por definición, me dice derivada a lo largo del vector b de f de x, y, a que es igual al límite cuando s tiende a 0 de quién? De mi función evaluada
en x sub 0. Pero x sub 0, ¿cuánto vale, chicos? 0. 0. Entonces aquí le voy a poner 0 más S coseno del ángulo alfa. Ahorita vamos a calcular el ángulo. Muy bien. Coma. Bueno, antes de seguir, para que de una vez calculemos nuestra variación. En este caso, alfa, que es nuestro ángulo, lo pude haber dado de forma directa, pero quise complicarles la vida un poquito. Recordemos que dado un vector, ¿cómo podemos calcular el ángulo? Como el arco está en coordenadas polares, como el arco tangente de ¿quién, chicos? De y, en este caso, 1 sobre 2. ¿Cuánto vale el arco tangente de un medio, chicos? En grados o radianes. Se me había olvidado comentarles que siempre tengan una calculadora a la mano y su formulario que manejábamos desde primer semestre. Entonces van corriendo ahorita rápidamente, como están en su casa, van corriendo por la calculadora o por el formulario. ¿Cuánto les da esto en grados, chicos? O en radianes. Lo vamos a calcular antes de sustituir para que únicamente se coloque la cantidad. Lo voy a hacer en otra diapositiva porque aquí ya se ve muy amontonado. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 0.4636? ¿Y cuánto vale el seno de 0.4636? El seno me dio 0.4471. ¿Y el coseno? Da 1, ¿no? Me dio 0.8944. 0.89. 44. Ok. Si su compañero soy es 1. Ok. Muy bien, lo podemos dejar así. Y entonces, al sustituir, voy a regresarme a la diapositiva. Observemos que aquí en vez de poner coseno de alfa, ¿qué vamos a poner? Coseno de 0.4636, que es 0.8944. ¿Sí estamos de acuerdo? Y de una vez, para que no se nos olvide cuánto vale el seno. Entonces sería S veces, ¿cuánto? La cantidad, que es 0.4471, coma. Y sub 0, ¿cuánto vale y sub 0? 0. Más, aquí me faltó un S. S, coma. 0 más 0. 0.4471. Sí, aquí lo puse de forma incorrecta, ¿verdad? Aquí es 8.944 y aquí es 0.4471 menos la función, ¿en dónde? 0,0. En 0,0 y todo sobre S. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Le hace Ok. falta una S Sí. Me hace falta una S, sí, Sí. aquí. Muchas gracias. Estoy observando, chicos. Vamos a sustituir y únicamente lo voy a dejar indicado y les voy a dejar de tarea que ustedes traten de completar ejercicio hasta donde puedan llegar. Es decir, cuando nosotros calculamos la derivada de f
En el punto 0,0, esto va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 ¿de quién? De f de 0. Recordemos aquí que nuestro argumento cambió. ¿Quién es 0 más? 0.8944S. Y cambiamos también a Y por quién? Por 0.4471S. Menos, ahorita vamos a sustituir la función f de. Es decir, lo siguiente. Este es igual al límite de 0.8944S multiplicado por ¿quién? Por Y, que es 0.4471S más X, pero ¿quién es X? 0.8944S. Hasta aquí solamente va f de x sub 0 más t de coseno de alfa, coma, y sub 0 más t veces seno de alfa, menos, ¿quién? La función evaluada ¿en dónde? En 0,0. Pero la función evaluada en 0,0, ¿cuánto nos da? Es 0 por 0 más 0, que nos da 0, y todo dividido sobre S. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? Sí, maestra. Ok, sí Sí. nos da tiempo. Pensé que no nos iba a dar tiempo, pero ya me di cuenta que sí. Ahora bien, cuando nosotros calculamos, reducimos aquí las expresiones algebraicas, observen, voy a utilizar mi goma mágica y este 0 pues ya no aparece y solamente me queda este cociente, el que voy a marcar. ¿Estamos de acuerdo? Como todo está dividido sobre S, un S del denominador me da la unidad en el primer sumando, pero también en el segundo, ¿verdad? Y únicamente me va a quedar ¿quién? El término 0.8944 multiplicado por 0.4471S más 0.8944. ¿Sí estamos de acuerdo? Y debemos de calcular el límite de eso que queda. Voy a utilizar mi borrador, a ver si no los confunde. Es decir, esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Ok. En el primer límite, observen el primer sumando. Cuando S tiende a 0, ¿qué pasa con el primer sumando? ¿Cuánto vale este límite? Que estoy anotando en amarillo. Ya, si quieres, invítame mañana, ¿eh? Ok, Yalan, mañana te invita. Pero ¿cuánto vale el primer límite del primer sumando? Sí. Pero, Cero. Ok, este límite vale 0. ¿Y el límite del segundo sumando cuánto vale? 0.8141. Ok, vale 0.81. Es 44, ya sé que no parece, pero... ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. El inciso B y el inciso C los vamos a realizar el miércoles.